Gloria a Dios. Dios bendiga al asistente. Aleluya. Amén, hermanos. Nuevamente que Dios le bendiga a todos. Es un privilegio poder estar hoy domingo aquí en la casa del Señor y tenemos que decir, como dijo el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos se alegran en el Señor? ¿Cuántos se gozan en el Señor? Fíjese bien que Él establece la diferencia entre gozo y alegría. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Porque como siempre yo he enseñado en esta iglesia, la alegría es circunstancial. Algunas circunstancias nos ponen alegres, otras nos ponen tristes, pero el gozo es atemporal. Significa que es permanente. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y por lo tanto tenemos que alegrarnos y gozarnos en Él. Así que les saludamos a todos los que presentes. Saludamos a todos nuestros hermanos que desde diferentes países del mundo, todos los domingos, pueden compartir con nosotros la bendición de hablar de la palabra del Señor, que es lo que nutre nuestra alma. Hoy quiero invitarlos a que usted busque la palabra en el libro, la epístola de Santiago. Santiago está por allá después de Hebreos. Si los que nuevos pueden buscar de atrás para adelante, que se le hace más fácil. De atrás para adelante usted va a conseguir a Santiago. Gloria a Dios. Y va a ir conmigo al capítulo 5 de Santiago, versículo 16. Y voy a aprovechar para leer el 17 de una vez, porque lo voy a tener que utilizar en el mensaje. Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 17. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el 18 dice, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendiga al Señor por su gran misericordia. Quiero en el día de hoy pues utilizar un tema que tal vez a alguien no le guste o tal vez no lo encuentre adecuado, pero el tema es confiesa y luego ora. Así es que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar por qué este tema para el día de hoy. En este tiempo final que nosotros estamos viviendo, nos encontramos con una situación que no es normal. ¿En qué sentido? Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos grandes hombres de Dios como Daniel que sacaban buena parte de su tiempo para comunicarse con Dios a través de la oración. En el Nuevo Testamento la Biblia nos habla también que la iglesia primitiva se distinguía porque oraba. Tan así que tenían una hora específica para ir al templo, que era a las 3 de la tarde. Un día así fue que el Señor utilizó a Pedro y a Juan para sanar a aquel cojo que estaba allí, aquel paralítico que estaba en el templo de la Hermosa, porque la iglesia acostumbraba a orar. Y lo más grande y lo más clásico es que el Señor de la iglesia, que es Jesús, oraba. Hoy en día hay una guerra en contra de la oración y la primera guerra está en nosotros mismos. Porque nuestra carne y nuestro espíritu están en una guerra continua. Queremos orar, pero tan pronto queremos orar, alguien nos manda un mensaje por Facebook. O alguien nos manda un mensaje por WhatsApp. O de repente algo sucede en el barrio que el momento en que queremos hablar con Dios como que se bloquea. Si usted se da cuenta, todo esto es parte de una guerra y una estrategia espiritual.
que usted y yo no vemos, pero que es real. Porque a Satanás no le gusta que los cristianos oren. Porque orar es hablar con Dios. Cuando yo leo la palabra, Dios habla conmigo. Pero cuando yo oro, yo hablo con Dios. Entonces tiene que haber una línea todo el tiempo que esté funcionando. Mi oración sube y su palabra baja. Mi oración sube y su palabra baja. Mientras yo hablo con Él, Él habla conmigo. Yo decía los otros días que el pueblo haitiano, del que yo hablo todo el tiempo y a nadie le esté malo, porque Haití es mi segunda patria, y a pesar de que mucha gente menosprecia al pueblo haitiano, yo lo amo con el alma. Y no solamente lo amo con el alma, porque en Haití no todo el mundo es ignorante, en Haití no todo el mundo es analfabeta, en Haití hay gente muy preparada, tal vez más preparada que muchos de los que estamos aquí. Y no solamente preparados secularmente, sino teológicamente. En Haití yo conozco grandes hombres de Dios que son doctores en teología. Y conocí gente tan distinguida en el Evangelio como la pastora nuestra, la que muchos de ustedes conocieron, la hermana Regina, que yo tengo en mi casa un libro que es un tesoro, un libro guardado, donde se relata el nacimiento de la primera iglesia evangélica haitiana en los Estados Unidos. Y mi hermana Regina, que hoy está en el cielo, que fue pastora nuestra, fue una de los 10 fundadores de esa primera iglesia en todos los Estados Unidos, a principios de los años 60. De todo aquel grupo, que eran 10, que fundaron esa iglesia, que hoy en día se le conoce como la iglesia evangélica, no, la iglesia bautista de expresión francesa, así se llama, la Iglesia Evangélique de Expresión Francés. Queda solamente uno de los líderes de aquel grupo, que es mi amigo del alma, el pastor Teodoro, que ustedes nunca aquí han tenido la oportunidad de conocerlo, pero ese hombre es un teólogo haitiano, respetado por todas las iglesias bautistas y pentecostales, porque es un hombre maestro de la Biblia, y no solamente de origen bautista, sino que él es pentecostal de experiencia. Y es un hombre que cuando predica el evangelio tal como es. Hoy en día este hombre pues ya está mayor, no puede viajar mucho, pero en Haití existe uno de los templos más grandes que nosotros tenemos, que forma parte de nuestra misión, porque nuestra misión es quien lo que reconoce ante el Estado, un templo que, yo no sé si Galdo ha ido allá, Boyot, que es un templo que tiene hasta mezaní, un templo inmenso, precioso. Creo que Vigilio lo conoció también cuando fuimos, porque siempre cuando venían los campos parábamos en aquel templo. Y aquel es un templo maravilloso, que tiene clínica, que tiene escuela y todo. Y este hombre hizo un gesto muy hermoso, y es que él un día me dijo: pastor, yo tengo muchos hijos, pero mis hijos no le sirven al Señor. Y yo no quiero dejar esta obra bajo la supervisión de nadie que no sea una persona como usted. Y gloria damos a Dios por eso, la gloria es del Señor, que nuestra iglesia de Haití, la principal de la capital, es quien supervisa, yo soy el que ordeno a los pastores de esa iglesia, a los diáconos y todo, está bajo nuestra administración. Por lo que yo quiero decirle que esto me lleva a decirle a ustedes hoy que yo he aprendido mucho de ese pueblo al que muchos consideran ignorantes o faltos de entendimiento. He aprendido muchas cosas de ellos, porque ellos tienen cosas que nos faltan a nosotros. Y una de las cosas que ellos tienen que nosotros no tenemos es la devoción por la oración. Yo he testificado esto en diferentes lugares, porque yo durante toda mi vida que llevo en el campo misionero, viajando por el mundo, que ya son 48 años, por el norte desde Canadá, por el sur desde Perú, he estado en Belice, en toditas las islas del Caribe, hermanos, y yo nunca he encontrado una nación o un pueblo que ore más que el pueblo haitiano. Y lo más que me encanta es que, por ejemplo, en nuestro país, y esto es normal ya aquí en Puerto Rico, a veces usted dice: hermano, vamos a estar de pie para orar por los enfermos. Y usted ve 3 hermanos o 4 hermanos que están orando bien en la devoción de oración, pero muchos están mirando para el lado con los ojos abiertos, como que en otro mundo, como que no están ahí en ese contacto, ni en esa intimidad. Allí yo no veo eso. En Haití usted manda a la gente a orar. Imagínese usted
que la mayoría de los templos tienen aquí en el altar, y los que van a Haití conmigo saben que es así, tienen aquí en el altar un timbre. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando comienza a orar no paran. Entonces usted dice, hermanos, vamos a hacer ahora una oración por los enfermos. Y esa congregación, sea de 700, sea de 1000, comienzan a orar y a orar y a orar con una devoción. Usted ve a los niños pequeñititos así como Sharon, y usted ve a esos niños, mira hermano, con los ojos cerrados, con las manos en alto y bebiéndose las lágrimas. Niños así de 3, 4 años, hablando con el Señor, pero con una devoción terrible. Por eso Haití está de pie y no ha sido destruido. ¿Sabe por qué? Porque hay un remanente que ora, que busca al Señor a través de la oración. Entonces llega el momento que a veces el que está dirigiendo el devocional se ve obligado a tocar el timbre. Y tocarle el timbre a los hermanos para que paren de orar, para poder seguir desarrollando el resto del culto, porque si no, no paran. Hermanos, no paran, siguen orando sin parar, y a veces usted ve que el timbre peguen y le dan y le dan y le dan, y la gente está ida, está tan llena allá arriba en el cielo que no quieren bajar, pero el culto tiene que continuar. Y yo anhelo eso. Yo anhelo volver a ver a mi Puerto Rico, un país de oración como yo lo conocí en el tiempo en que yo me crié, en el evangelio que yo comencé desde el principio. Entonces, Santiago escribe en su epístola y habla algo muy importante y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Me gustaría que usted y yo nos concentráramos en el día de hoy, porque el versículo, antes de él hacer esa expresión, él comienza diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y por eso es que el tema que yo he querido utilizar en el día de hoy es confiesa y luego ora. ¿Por qué? Porque la confesión es el reconocimiento de nuestra ofensa. Cuando yo me confieso ante Jesús para aceptarlo como Salvador, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo me confieso ante Jesús para que Él me salve, lo que estoy es reconociendo que yo soy pecador, que acepto mi culpa, que reconozco que lo necesito y que de la única forma en que yo puedo liberarme de todo lo que he hecho es confesarlo a Él como mi Salvador, el único que perdona pecados. Ahora, también existe esta confesión que debemos hacer los unos a los otros. Y quiero aclarar esto porque hay gente que malinterpreta lo que significa este versículo. Yo prediqué o participé en un país que no es Puerto Rico, ni voy a mencionar el nombre. Pero tenían una costumbre que si, por ejemplo, un hermano cometía un pecado, pues la iglesia tenía un reglamento que la persona tenía que pararse frente y declararle a la iglesia el pecado que él cometió. Yo no creo que eso es lo que dice la Biblia. Porque cuando yo falto a Dios, yo me reconcilio con Dios, que es el único que tiene el derecho y la autoridad de perdonar mis pecados. Pero imagínese usted si en la iglesia se levanta un hermano, Edgardo, Dios que te cuide, pero te voy a usar como ejemplo, y Edgardo se levanta y dice: mira hermano, yo no voy a tomar parte hoy porque yo anoche adulteré. ¿Eso le edifica a alguien? ¿Eso ayuda a alguien? Al contrario, hay personas débiles que posiblemente al escuchar eso dicen: wow, el pastor asociado anoche adulteró. Y hay gente que es débil, se va a destruir. No, cuando Santiago dice confesaos, escuche bien lo que él dice, vuestras ofensas unos a otros. Lo que está diciendo es: Eliasín, reconoce cuando tú ofendiste a Junior, y antes de hablar con Dios, vete y confiesa a Junior: Junior, perdóname porque yo te ofendí, yo te fallé, yo te ofendí, hice algo que te causó dolor, y por lo tanto, para yo poder entrar al trono de la gracia en oración, tengo que estar en paz contigo. Es tan importante esto, que la Biblia dice: si tú vienes al templo a traer una ofrenda al altar, y cuando llegas al altar te acuerdas de que alguien tiene algo en contra tuya, y escucha bien, no dice de que tú tienes algo en contra de alguien, sino que te dice de que alguien tiene algo en contra tuya, pero tú lo sabes, porque hay mucha gente que tiene cosas en contra de uno y uno no lo sabe. Dios quiera que no,
Pero ¿sabe Dios si aquí en la iglesia alguien tiene algo contra mí? Porque eso puede pasar, ¿sí o no? Ahora yo no lo sé. Pero si yo sé que alguien tiene algo en contra mía, pues ¿qué yo tengo que hacer? Dejo aquí mi ofrenda y voy donde la persona, me reconcilio con él, nos ponemos a cuentas y después vengo y traigo mi ofrenda ante el Señor. ¿Qué significa esto? Que hay una línea bien fina, que hay un hilo bien débil entre lo que es hablar con Dios y antes de presentarme a Él, arreglar mis cuentas con mi prójimo. Porque la Biblia es tan clara que dice, primeramente, fíjese lo que dice, buscad la paz con todos. Y después dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mucha gente se autoproclama como santos. Viven, ayer yo le predicaba a alguien y me dijo, porque no va al templo nunca, esta persona yo la aprecio mucho, pero ella me dice, yo le digo, es que tienes que confesar a Jesús como Salvador. Y me dijo, pero es que yo oro todos los días en casa, yo oro en casa todas las noches. Y yo dije, pero es que hay un requisito. Y es que tú tienes que confesar a Jesús públicamente como Salvador personal y confesar tus pecados ante Él. Y me dice, pero yo no creo que yo tenga tantos pecados. O sea, el ser humano tiene la tendencia siempre a tratar de justificar sus acciones. Y qué difícil es pedir perdón. Yo creo que una de las cosas más difíciles, las acciones más difíciles de un ser humano es pedir perdón. Cuando usted ofendió a alguien, pedirle perdón se hace difícil. Y hay quien lo pida con las muelas de atrás. Y hay quien lo pida hipócritamente. Pero por eso es que si yo quiero orar y que mi oración sea escuchada por el Señor, tengo que confesar primero. Yo tengo que... Mire, Dios es tan claro que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo creo que yo lo testifique a ustedes de lo que me pasó a mí con Candy, ¿verdad? Una vez, en todos los matrimonios hay cosas que no son normales. Y un día yo no sé ni por qué, pero eso estoy hablando de muchos años atrás, cuando yo era un muchacho y ella también era muchacha. Y ustedes saben, aquellos primeros años. Entonces, no sé qué hizo Candy o qué hice. Yo sé que como que algo no me gustó, yo me acosté como molesto con Candy. Y nos acostamos y Candy se viró para allá y yo me viré para acá, de espalda, porque yo no estaba contento. Oiga, hermano, como a la 1 de la mañana, de momento yo vi que mi alma se salió de mi cuerpo. Y yo vi que yo me levantaba para arriba y fue verdad, porque era de noche, pero cuando mi alma se salió, el alma ve luz. Yo vi todo como si toda la luz estuviera prendida y llegué hasta el alto del gavetero de mis perfumes, donde tengo mis perfumes y cosas así. Y cuando yo me levanto, yo digo, pero yo estoy en el aire. Yo estoy en el aire. Entonces sentí cuando me dijeron, ¿qué pasaría si no regresas? Porque te acostaste enojado con Candy. Mire bien. Y me dieron un empujón y caí en la cama. Oiga, usted no sabe lo que yo oré. Y lo que le pedí perdón al Señor. Y me puse en paz con Candy. Inmediatamente. Porque me di cuenta que la salvación es un hilito tan fino. Es algo tan delicado que si tú no reconoces tus culpas ante Dios y ante tu semejante, tu vida está en peligro espiritual. Por eso es que tú y yo no podemos tener enemigos a nadie. Si alguien quiere ser tu enemigo, ese es su problema. Pero en cuanto esté de vosotros, tened paz con todos. Hay que buscar la paz de Dios, hermano, en el corazón. Entonces, yo creo, ayer estaba yo leyendo en esta libreta vieja que yo tengo aquí, que tengo muchos apuntes, y caí en una página donde está la minuta de una reunión que yo celebré en otro país en el 2009. Y me dio con leerla para recordar. Y precisamente, mientras leía esa minuta de esa reunión, algo me llamó la atención porque tiene que ver con lo que yo iba a predicar hoy. Y yo dije, parece que el Señor tiró mis ojos ahí para que yo viera eso. Porque había una persona que era la líder de la congregación y entonces era una persona muy déspota, una persona que se paraba al frente y ofendía a la gente. Entonces ella utilizaba la oración como un arma, pero no en el sentido que la Biblia enseña,
sino que, por ejemplo, cuando empezaba a orar y alguien estaba mal, que ya sabía que no estaba bien ante Dios, comenzaba a orar pidiendo juicio. Señor, mira a fulano, tú sabes que es un desobediente. Señor, castígalo. Señor, humíllalo. Señor, golpéalo. Esa oración no llega a ningún lado. ¿Por qué que la Biblia dice, pedís y no recibes? Porque pedís mal. O sea, yo no puedo pedir el mal para Lizaida, porque Lizaida es mi hermana. Por ella Cristo murió. Es mi hija espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que orar por el bien de ella, para que Dios la bendiga, la prospere, la levante, la use. Y cuando Lizaida se levanta aquí, viene y predica la palabra, ¿cuál debe ser mi deber? Gozarme, alegrarme. Porque sé que Edgardo, Lizaida son mis hijos espirituales y que si hoy en día predican la palabra del Señor para su gloria, yo fui un instrumento que los llevé a eso. Pero entonces yo tengo que sentir no envidia, no celo, por el contrario, sentirme contento y glorificar a Dios de que esos hijos espirituales todavía están ahí perseverando, haciendo lo que Dios hace. Pero no puedo llenarme de envidia. Pero hay gente que no pueden aceptar nunca el logro del prójimo. Y tristemente eso se ve dentro de la iglesia. Recuerden, yo lo estoy predicando a la iglesia hoy. Eso se ve dentro de la iglesia del Señor. Hay mucha gente que no tiene un corazón limpio con su prójimo. Hay gente que nunca está en paz con sus pastores. Y no me refiero a mí, sino a todos los pastores, porque hasta en Argentina ven este mensaje todos los días. Y todos los pastores saben que hay gente en las iglesias, mire hermano, que a veces usted le da gana de meterle un centellazo. Porque hay miembros que son cascarrabias, difíciles. Pero ¿qué sucede? El deber del pastor, ¿qué es? Orar por él. No lo puedo botar de la iglesia. No lo puedo caer a insultos. No puedo usar este micrófono o el altar para empezar a tirar chifletas o puntas o pullas, como se dice en diferentes países. Tengo que orar por él. Señor, cámbialo, ayúdalo, fortalécelo, hazlo entender. Yo lo amo, que él me ame. Porque eso es lo que pide el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si queremos que nuestra oración sea efectiva, que sea eficaz, tenemos que confesarnos. Y esto no es la confesión católica, de yo ir al cura y decirle, padrecito, yo en el día de hoy miré a mi vecina y la codicié. Hijo mío, recita 20 Padres Nuestros y 10 Ave María, para que Dios te perdone. No. Ya Cristo pagó el precio por tus pecados en el Calvario. Ahora yo no tengo que ir al cura, ni al pastor, ni al papa, ni a nadie, sino a Jesús. Porque es el único que tiene poder para perdonar pecados. Pero para yo tener una relación con Jesús, necesito orar. Entonces, si no hay oración, mire, yo anoté por aquí para que no se me olvidara, porque hubo un escritor que él dice que la oración es la línea de abastecimiento. Cuando usted va al garaje o a la estación de gasolina, usted tiene un tanque. El carro tiene un tanque, no usted el carro. Yo tengo otro, pero eso ya con comida. Entonces, usted va a la estación de gasolina y le echa gasolina, ¿verdad que sí? Y llena el tanque. Ese tanque lo va a llevar hasta Mayagüez, o sabe hasta cuándo. Le va a durar tal vez un tiempo. Pero usted no sigue corriendo el mes entero. Porque va a llegar el momento en que la lucecita va a decir gasolina, y como duele, ¿verdad? Porque está tan cara. Pero usted tiene que volver a echarle para que el carro siga corriendo. Por eso es que la oración es como la línea de abastecimiento donde yo tengo que orar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que a veces usted está triste, está como cansado, está confundido y se encierra con el Señor un ratito y comienza a hablar con Él en privado. Y mientras usted está orando, usted siente que la carga se le va cayendo. Usted siente que la tristeza se va desapareciendo. Y cuando usted se levanta, usted como que pesa menos. Perdió 2 o 3 libras de peso porque se le cayó el fardo de pecado y se le cayó el fardo de angustia. Y ahora usted se siente libre como una plumita para seguir danzando como corderito de la manada ante la presencia del Señor. Pues vuelva otra vez al altar, vuelva otra vez al cuartito secreto y abastezca el alma. Hay otro escritor que dice que la oración es el oxígeno del alma. Porque usted sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos que respirar continuamente. Yo esta semana no pasé una semana fácil y me tocó hacerme un sonograma.
Y era un sonograma de esos abdominales que le ponen una máquina a uno. Y usted sabe, yo tengo una herida de 100 puntos aquí. Y cuando me ponen el aparato eso, que eso hunde para adentro, hermano, yo siento que me llega al corazón el dolor. Pero ¿qué pasa? La que me está haciendo el estudio me dice, hale respiración y aguante hasta que yo le avise. Mire, y a veces son 2 minutos o 1 minuto, no menos, porque yo creo que no aguanto 1 minuto. Pero cuando ya van a lo mejor por 15 o 20 segundos, yo siento que el corazón me va a explotar, que el hígado se me va a salir, yo siento que me voy a morir. Y yo en mi mente estoy loco por decirle, suéltame ya porque me muero. ¿Por qué razón? Porque es que necesito respirar. La respiración para mí es vida, para ti es vida, porque cada vez que tú respiras, ¿sabes que tú inhalas? Oxígeno. Y exhalas dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, entra lo bueno y sale lo malo. Cuando yo oro, ¿qué hay? Entra el oxígeno de Dios, entra la vida de Dios. Claro que sí. Y una vez que yo oro, yo me voy liberando mi dióxido, hasta mi monóxido se va. Los monóxidos lo tienen los carros, pero por decir algo. Porque a veces el bióxido hasta se convierte en monóxido, más venenoso que el bióxido, porque estamos tan llenos de impureza, estamos tan llenos de malos ratos, estamos tan llenos de raíces de amargura, no tenemos paz ni con este ni con el otro. Entonces usted tiene que orar a Dios. Orar. Ahora mismo ayúdenme a orar por 2 perros. ¿Cómo por 2 perros? Porque tengo allí detrás de la casa mía un señor que le ha dado con traer 2 perros, hermanos, que ladran yo creo las 24 horas. Ladran y gritan y eso no paran. Cuando empieza uno, son 4. Cuando empieza uno, empiezan los 4 juntos. Dios mío, yo tengo que decirle, Señor, aumenta mi paciencia. Ayúdame, Señor, para no decirle nada. Pero no soporto esos perros. Así es que ayúdenme a orar para que Dios haga algo y que los muden. A ver si los mudan, porque yo sé que los pueden mudar de allí. Entonces, ¿qué necesito hacer? Mira, inhalar a través de la oración. Ayer yo estaba trabajando en el patio de casa y hasta oré por los perros. Señor, haz algo por ellos. Pon tu mano. Yo no la quiero poner, ponla tú. Para que todo salga bien. Entonces, la oración es el oxígeno que alimenta tu alma. Si tú intentas pasar por lo menos 3 o 4, yo no sé cuánto nivel de resistencia usted tenga para respirar, pero yo soy de respiración bien corta. Por eso es que yo hasta el día de hoy nunca he podido nadar por debajo del agua. ¿Sabe que la gente nada por debajo del agua? Yo eso nunca en la vida he podido hacerlo, porque si yo me meto debajo del agua, yo creo que me muero en el acto. Entonces yo aprendí a nadar como los perros, por encima del agua. Mire, por encima, y la nariz por fuera y la cabeza por fuera, porque si me cae dentro del agua, hermano, es mi muerte. Yo no soporto eso. No. Yo no puedo estar en un lugar muy encerrado, porque de verdad que me da desesperación. Rápido me da mareo y náusea. Eso le llaman claustrofobia, ¿verdad? Pues mire, tengo miedo a ese encerramiento, no me gusta mucho. Así es que la respiración es algo que es necesario para vivir físicamente. Sin oxígeno, te mueres. Pero sin oración, el alma también se muere. Aquí está José Manuel. José Manuel, ¿verdad que él me hizo una confesión un día a mí que es pública, yo no tengo que negarlo, y él tampoco? José Manuel aquí perseveró muchos años con nosotros, muy activo, y en un momento dado, José Manuel decayó, se fue de Puerto Rico, se apartó del Señor. Y cuando él regresó aquí a la iglesia, me dijo, mire, mi pastor, el problema mío no fue el pecado, no fue esto, no fue lo otro. ¿Sabe cuál fue mi problema? Que dejé de orar. Y él me dijo, cuando yo dejé de orar, me morí. Porque mientras el tiempo que José Manuel perseveraba aquí, yo me acuerdo que José Manuel iba todas las tardes, ¿te acuerdas? Que teníamos aquel círculo que a las 6 de la tarde íbamos a los hogares de todos los hermanos nuevos convertidos, y José Manuel era mi copastor para ese tiempo, y él iba todas las tardes, a las 6 de la tarde, a la casa de la hermana Idalia, que ya está con el Señor, que estaba recién convertido, y él, antes de buscar los hermanos de la iglesia, José Manuel iba, a veces yo lo acompañaba, a veces lo acompañaba otro hermano, pero siempre había un circulito de oración antes de ir al culto para fortalecer a los nuevos convertidos. Cuando usted se mantiene en contacto y en comunicación directa con Dios, su alma respira, su alma se libera. Usted siente contacto y conexión directa con el Señor, pero cuando se suspende la oración, se acaba la línea de abastecimiento, y a usted le pasa lo que le pasa a un carro cuando se le acaba la gasolina, que se queda en el camino. Se queda usted a pie.
Oiga, Dios nos ayude a que nos podamos levantar en el Señor. Quiero que usted vea aquí lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y después dice, orad unos por otros. Los unos por los otros. Fíjese qué importante es esto. A veces solo pedimos por los de nosotros. A veces yo me he dado cuenta que me arrodillo y lo primero que oro es por mí. Después por Candy. Después por mis hijos. Después por mis nietos. Después por mis hermanos. Y a veces cuando voy por ahí digo, estoy equivocado. Voy a pedir primero por los demás. Y me voy a dejar a mí para lo último. Porque puede ser que tome un rato mencionándole al Señor mis hijos, mis nietos, mis hermanos, y cuando venga a ver ya como que se me acabó, como que estoy cansado y me levanto, y a lo mejor me olvido de orar por todo lo demás que tengo que orar. Pero entonces el Señor, el apóstol, Santiago, ¿qué es lo que dice? Oren los unos por los otros. Yo tengo que orar por ustedes y ustedes tienen que orar por mí. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que las mismas pruebas que yo estoy pasando, los hermanos del mundo lo están pasando. Y algunas pruebas peores que las nuestras. Por ejemplo, en esta mañana, pensar yo que estamos nosotros aquí en este templo, con aire acondicionado, con asientos acoginados, estamos muy cómodos aquí. Pero pensar que en esta mañana mi hermano Johnny tiene que atravesar por en medio de 3 o 4 gangas criminales que tienen armas en las manos y que su vida está en peligro. ¿Qué yo debo hacer entonces? Orar por él, porque es su siervo. Señor, protégelo. Señor, guárdalo, ayúdalo para que Dios haga la obra. Cada vez que oro y que menciono estas cosas, me acuerdo de la pastora Regina, que yo la menciono a veces, porque Regina vivía en un tiempo allá en Estados Unidos y había una jovencita que fue secuestrada en Haití. Yo la conocí personalmente, ya que era una mujer adulta. Ella fue secuestrada por un brujo, porque ella tenía que ir a la escuela y todos los días en Puerto Príncipe pasaba frente a la casa de un señor que ella no sabía que era brujo. Pero aquel señor, cada vez que veía a la muchachita pasar, salía y le daba dulcecitos y hablaba con ella. Y cuando ella tenía como 12 años, él la invitó a entrar a su casa. Ella entró por la confianza que ella le tenía y allá él le dio algo de tomar, la durmió, la violó, hizo lo que quiso con ella y después de una forma misteriosa, no sé cómo, hizo alguna trampa, algún papel fatulo y se la llevó para Estados Unidos. Allá él tenía esa muchacha escondida en su casa por años, utilizándola como su esclava sexual y utilizándola en su casa secuestrada. Nadie sabía de dónde estaba la muchacha porque en Haití la habían declarado ya como muerta. Y la muchacha, sin embargo, estaba en Brooklyn, encerrada en un apartamento donde había un hijo del diablo, un brujo satánico, utilizándola a ella. No se sabe cómo. De repente, la pastora nuestra estaba predicando una campaña y alguien conoció a la muchacha y le habló de la pastora y le dio su número telefónico. Y un día, cuando la muchacha está solita en la casa, que el hombre salió, la muchachita se le ocurrió llamar a nuestra pastora y le dijo: Pastora Regina, usted no me conoce, yo me llamo fulana, estoy en tal lugar, esta es mi dirección, he sido esclava por tantos años. Le explicó todo el proceso y la hermana Regina, que era una mujer de Dios, le dijo: prepárate, vístete que ahora mismo te voy a recoger. Regina agarró un taxi y llegó frente a la casa, agarró a la muchachita, la montó en el taxi y se la llevó. Se la llevó para su casa. Y dijo: a partir de hoy tú vas a ser mi hija. Cuando el brujo llega a la casa, comienza a buscar a la joven, no la consigue. Inmediatamente él comienza a investigar, pero usted sabe que hay una inteligencia que tienen los países, ¿verdad que sí? Y hay una inteligencia que tiene la brujería. La brujería comienzan a hacer ceremonias y pactos para investigar y a través de espíritus satánicos revelan cosas como la adivinación, le dice dónde está. Así es que él averiguó dónde estaba la muchacha. ¿Qué pasa? Que inmediatamente amenazó a Regina y le dijo que Regina tenía que devolverle a su mujer, porque él dice que era su mujer, y Regina le dijo: lo siento por usted, esta muchacha no es suya, esta muchacha es una esclava suya, ella va a quedarse aquí en mi casa y yo la voy a proteger mientras pueda. Pues ¿qué pasa? El brujo intentó con brujería, pero ¿qué sucede? Escuche esto: un cristiano que ora
la brujería le resbala. ¿Oye lo que le dije? A veces yo no entiendo cómo es que hay cristianos que están en la iglesia y dicen, uy, yo tengo cuidado porque ahí me están moviendo un pote por ahí. Sí. Cristianos que todavía creen en esas boberías. La brujería existe y es verdad que tiene poder y le cae a mucha gente. Pero si tú estás sellado con el sello del Espíritu Santo y tú eres un hombre que te mantienes en oración, la brujería no puede hacer efecto en ti. Porque la garantía del Señor es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces nos va a defender. Y aquí estoy yo de testigo. Que muchos de ustedes saben mi testimonio, cuántas veces en Haití han tratado de quitarme la vida, cuando aquella vez que me echaron ese polvo satánico en la cabeza, que vino el brujo a la casa, me echó un polvo satánico en la cabeza para que yo me muriera. Se supone que me muriera en 24 horas y a los 10 minutos tuve un accidente de carro, el carro fue pérdida total y yo no sufrí ni un rasguño. Y el mismo brujo tuvo que confesar que Dios estaba conmigo porque no me podía matar. Y aquí estoy, contándoselo a ustedes. ¿De qué han intentado? Han intentado que el enemigo hace estrategia, pero el secreto es orar. Cuando tú oras, tú tienes la victoria. Entonces, Regina era una mujer de oración y el brujo no pudo con brujería. ¿Sabe qué hizo entonces? Buscó a 7 maleantes y los mandó a parar en una boca calle donde Regina tenía que pasar por las noches porque ella estaba predicando una campaña. Y cuando Regina venía a pie a cruzar por ahí, por Albany Avenue, en Brooklyn. Ella vivía en Houghton Street, al lado. Y cuando ella va a pasar por ahí en la Albany, de momento ella ve 7 hombres que están en la boca calle ahí parados. Ella los vio y le estuvo sospechoso. Dijo, pero ¿quiénes serán estos 7 hombres? Porque están en el sitio donde yo voy a pasar. Pero Regina, una mujer de Dios, empezó a orar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Regina comenzó a orar. Regina comenzó a orar. Ellos la vieron venir. Pero de momento, Regina comienza a cruzar entre los 7 y ninguno la puede ver. Entonces, cuando ya ella terminó de cruzar, que ya está lejos, ellos los oye que están diciendo, pero ¿y por dónde se fue la señora? ¿Pero y por dónde cruzó si ella venía por ahí? ¿Y qué pasó con ella? Se hizo invisible. No la pudieron tocar. Regina llegó a su casa. Al rato, uno de los maleantes la llama. La llama porque recuerde que el brujo ya tenía el teléfono de Regina. Uno de los maleantes la llama y escuche lo que le dijo. Le dije, señora, nosotros queremos que usted nos explique cuál es el grado de Mambó que usted ocupa. Mambó es el título de la bruja haitiana. Díganos cuál es el grado, en qué nivel de Mambó está usted. O usted es una Lugaú o usted es una Champuel. Porque esos son rangos que hay allá. ¿Por qué usted me pregunta eso? Dice Regina. Porque mire, usted no vio 7 hombres que había en una esquina. Sí, los vi. ¿Y cómo fue que usted se hizo invisible y pasó delante de nosotros? Usted es una bruja grande. Le dijo, no, yo no soy bruja, yo soy sierva del Dios Altísimo. Y el Dios que está conmigo, Él me protege y el mal no me puede dañar. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál fue el resultado? Que aquellos 7 maleantes tuvieron que venir donde Regina y caer de rodillas y aceptar a Jesús como Salvador. Aquellos gángsters se convirtieron en el Evangelio porque la oración del justo es eficaz. Y Regina era una mujer justa que vivía ante la presencia del Señor y que ese acto que hizo por liberar a aquella muchacha que era esclava era un acto de justicia. Entonces Dios premia al que ora y al que es justo, su oración es eficaz. Dios le dio la victoria. Gloria a Dios. Aquella mujer desde aquel día nunca más se fue de la casa de Regina. Yo creo que ya se fue con el Señor porque ya Regina se murió hace 21 años, 22 años ya. Y Gisela estaba adulta, nunca más la volví a ver. Pero yo creo que ya también está con el Señor. Allá además nadie más que la secuestre y que le haga daño. Oiga, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que yo tengo que aprender a orar por mis hermanos. A orar por eso. Por eso es que a veces usted ve que en esta iglesia, porque no en todas las iglesias hoy se ora. Yo le conté a ustedes que hace un tiempo atrás fui a predicar a una iglesia y me tuvieron cantando de las 10:30 hasta las 11:30 de la mañana. Canta, que canta, y canta, que canta, y canta, que canta, y canta, que canta, y canta, que canta. Oiga, una cosa increíble. Yo me senté porque ya yo estoy viejo. Ya yo no soporto eso. Estar y que 1 hora de pie ahí. No.
Yo estuve 10 minutitos y me senté y dije, el que quiera brincar, que brinque. Y ese montón de trapos de colores, azules, verdes, dando vueltas frente a la gente y baila que baila. Y ese montón de cosas ahí, el baile babilónico. Y yo desesperado, Señor loco. Mire, hermano, increíble. A las 11:30 terminaron de cantar. Y cuando me da la parte a mí, ya usted sabe cómo yo soy. Pues yo me paré y dije, hermano, mire, ustedes me disculpan, pero yo he leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis varias veces en mi vida. Y yo nunca he encontrado un versículo que diga cantar sin cesar. Así se lo dije. Y nunca he encontrado un versículo que diga predicar sin cesar, ni profetizar sin cesar. Pero sí encontré uno que dice orar sin cesar. Así que por favor, póngase de pie, vamos a orar, porque este culto yo no he visto que han orado. Así, todo el mundo me miró medio arrugado, otros se sonrieron, otros aplaudieron y se gozaron. Y cuando se acabó el culto, un montón de hermanos me felicitaron, me dijeron, hermano, eso hacía falta, porque hace tiempo que no se ora. ¿Cómo es que yo hago un culto para dedicárselo a Dios y no hay ni una oración para invocar su presencia? ¿Por qué? Porque el culto se ha convertido simplemente en un espectáculo. Y canta y canta y canta y canta y canta, pero no hay oración. Entonces usted va hoy a los templos y es raro que usted vea una persona hablando en otras lenguas. Es raro que usted vea a alguien profetizando, profecía auténtica. Es raro que usted vea liberación de demonios, porque viene gente a los templos con 20 demonios y salen con 100. Porque a veces en los templos hay más gente endemoniada que los que hay en los mercados y en las calles, porque eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque se dejó de orar. Porque cuando la iglesia primitiva oraba, hermano, la manifestación del Espíritu Santo era tremenda. Una iglesia que ora revela los pecados. No es el caso de Ananías y Zafira. Vienen al templo y cuando llegan donde Pedro a traer la ofrenda, vienen bien mentirosos después de haberse puesto de acuerdo. Mira, aquí traemos esto es los diezmos de lo que nosotros vendimos. ¿Estás seguro que fue en eso que vendiste? Sí, fue en eso. Ajá, pues no han mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Pam! Y cayó al piso. Y al ratito llega el otro. ¿Cómo te pusiste de acuerdo? ¡Pam! Y al piso también, los dos. Una iglesia que ora, Dios revela lo oculto. A Dios no se le miente. Hay que andar con la verdad. Yo leía algo que publicó mi hermano Esteban, el pastor nuestro, ayer en el grupo de los pastores de República Dominicana, de Spurgeon. Y Spurgeon decía que la primera base para la predicación era la oración. Y que cualquier predicador, si va a predicar, lo primero que tiene que hacer es encomendarse a Dios y orar. Para que cuando Él hable, esa palabra tenga el respaldo, la unción del cielo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando tú ves un predicador que se sube al altar y comienza a dar vueltas y latas, asegúrate que no oró. Asegúrate que no oró. Porque el que ora, aunque sea ignorante, aunque no conozca mucha Biblia, aunque no sea un teólogo, si es un hombre de oración, cuando se sube acá arriba, el Espíritu Santo inmediatamente lo respalda porque él aprendió que tenía que depender de la presencia de Dios y se fue a Dios en oración. Entonces por eso a mí me gustaba la iglesia de antes. Porque la iglesia de antes, a usted lo ponían a dirigir un culto. El domingo el pastor decía, el domingo que viene la hermana Paula va a hacer un especial. Oiga, y la hermana Paula se presentaba en ayuno de oración en la semana 1 o 2 veces. Señor, porque voy a cantar un himno y quiero que salga con unción. Y la gente le tocaba dirigir un culto y oraban y ayunaban en la semana 1 o 2 días para que cuando fueran a dirigir, Dios los utilizara. Y usted ponía un predicador a predicar, hermano, mire, y se metía en oración, ayuno primero para predicar. Hoy en día no, porque hoy en día tenemos a YouTube. Y hoy en día tenemos, usted sabe, a Facebook. Y hoy en día tenemos Instagram. Y hoy en día tenemos Google. Entonces usted le dice, hermano, te toca predicar el jueves, no hay problema. El miércoles en la noche vamos a Google. Y en Google, dime qué voy a decir mañana. Y Google enseguida googlea, empieza a googlear. Y el googleo le dice, mañana háblale de santidad. Y baja un mensaje que escribió cualquiera por allá que interpreta la santidad de la forma incorrecta y que te dice, no, Dios lo que come son corazones. Dios lo que te pide es que te santifiques por dentro, lo de afuera no tiene que ver. Y venimos al altar y leemos lo que un babieca dijo. Pero no oramos a Dios. Cuando tú le pides dirección al Señor, no es que tú no consultes.
Porque tú puedes consultar el diccionario, puedes buscar información de pastores y de hombres de Dios que tienen tal vez más conocimiento tuyo, pero déjate dirigir por el Espíritu Santo. Aunque amplíes tus conocimientos con las herramientas que otro inventó, pero que la unción de Dios nunca falte en el mensaje que tú prediques. Porque el pueblo de Dios hoy en día está cansado de mensajes vanos. Usted va a muchos templos, hermanos, y cuando los predicadores comienzan a predicar, a los 5 minutos está loco por irse. Porque usted ve que lo que están diciendo son palabras de hombre, palabras de hombre, palabras de hombre. Y usted no siente nada, el alma no se edifica. Usted no tiene un choque con la palabra. Porque cuando yo predico la palabra, la idea es que esta palabra exhorte, que esta palabra confronte, que esta palabra te haga ver dónde está Dios en tu vida y cómo tú estás delante de Él. Para que si algo está torcido se enderece, y si algo está caído se levante, y si algo está mal que se arregle. Porque la palabra nos transforma, pero esa palabra Dios la da y está ungida por el Espíritu, pero el que la va a transmitir tiene que también ungirse con la oración y buscar la presencia de Dios para que esa palabra sea efectiva en la vida de los oyentes. Es muy necesario aprender esto, hermanos. Orad los unos por los otros. El ejemplo está en el Padre Nuestro. ¿Sabe que el Padre Nuestro se conoce como la oración modelo? Y yo siempre he destacado esto, que el Padre Nuestro que Jesús enseñó dice Padre nuestro, no dice Padre mío. ¿Por qué? Porque habla en plural. Jesús ora en plural, incluyéndote a ti, incluyéndose a Él, incluyendo a mí. Porque cuando yo digo Padre nuestro, estoy abarcándolos a todos ustedes. Pero cuando yo digo Padre mío, estoy hablando a mi beneficio nada más. Entonces, todo el Padre nuestro, usted se va a dar cuenta que está en plural. Cuando dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. No dice dame hoy el pan cotidiano. Dice danos, y danos es plural. Está pidiendo no para él nada más, sino para todo lo demás. Y después dice, y perdona nuestras. No dice perdona las mías. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, no como yo, como nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y después dice, y líbranos, no dice líbrame. Líbranos del mal. O sea, todo el Padre Nuestro, que es la oración modelo, es una oración que fue hecha por Jesús y que es en plural. Es una oración inclusiva, donde Él se incluye a Él, pero incluye a los apóstoles, incluye a los discípulos, incluye a los cristianos que habían de venir más adelante, porque ya cuando Él ora, un día está diciendo, guárdalos del mundo. Porque están en el mundo y no son del mundo. Y después decía, y no solamente te pido por esto, sino por todos aquellos que van a creer más adelante. Ahí me incluyó a mí. Qué privilegio que Jesús oró por mí. Qué privilegio, Vigilio, que Jesús oró por ti antes de que tú nacieras. Ya Jesús había orado por ti, Carmencita, y tú no habías nacido. En el Padre Nuestro Él te incluyó, aleluya, y Él incluyó en aquella oración gloriosa cuando oraba por los suyos, aquellos que han de creer, que han de venir a mí, esos que van al Evangelio, también por eso te pido, si estamos de pie hoy, es gracias a la oración eficaz del justo más justo, que es Jesús de Nazaret, el más justo de todos los justos. Él oró y su oración fue eficaz, y esa eficacidad de esa oración penetró al mundo y me sacó a mí del pecado y te sacó a ti de la inmundicia, y el Padre escuchó su oración y hoy en día somos salvos por la gracia de Dios. Oh, gloria. Qué maravillosa es la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que hoy más que nunca tenemos que orar los unos por los otros. Si hablamos en el sentido físico, la mayor parte de los cristianos, de los seres humanos, están enfermos. Usted donde quiera que usted va, usted lo que oye, ay, eso es increíble. El que no le duele una muela, le duele un diente. El que no le duele un ojo, le duele un oído. El que no le duele un dedo, le duele la uña. Se supone que la uña no duele, ¿verdad? Porque la uña es, y usted se la corta y no duele, pero donde está pegada duele. ¿Verdad que sí? Entonces, todo el mundo. Es más, si yo pregunto aquí, ¿hay alguno aquí que está sano 100%? ¿Hay alguno aquí que está todavía intacto como el día que nació? ¿Es que la cosa está tan mala que los muchachos nacen enfermos? Usted no ve niños que nacen hasta con cáncer. Situaciones que usted no se puede explicar.
El mundo de hoy es un mundo enfermo, en el sentido físico y cuanto más en lo espiritual. El mundo de hoy está enfermo. Mire, los manicomios son para los locos, pero hay más locos en la calle que en los manicomios. Porque el mundo de hoy está enfermo mental. ¿Usted no ve la matanza que hay aquí? ¿Cómo es que matan a la gente así por verlos brincar? Después dicen que se equivocaron. Y después yo me pongo a ver, y disculpe, porque yo sé que el trabajo del abogado es defender. Pero yo me pongo a veces hasta digo, Dios mío, pero es que la gente son bien ridículas. Porque alguien mata, tienen el video, tienen la evidencia, tienen la confesión de la misma persona que mató, y los abogados dicen, no, hay que probar que él es inocente. O sea, porque esa es la ley de la tierra. Con toda la prueba y la evidencia ahí desfilada, oiga, pero entonces no hay que decir que no, porque se están violando tal derecho, esto y lo otro, porque es la justicia humana. Pero la justicia divina es perfecta. Puede ser que el hombre te tolere, que el hombre te perdone, pero el Dios del cielo no te deja pasar una. Porque el Dios de arriba es un Dios que tiene justicia, y su justicia es equidad, y en su equidad Él castiga todo lo malo que el hombre haga. Entonces, hay que orar por los gobernantes, porque los primeros que están podridos son los gobernantes del mundo. No todos, aclaro, no todos. Hay algunos que todavía son temerosos. Segundo, hay que orar por los líderes religiosos, incluyendo a los cristianos evangélicos. Porque hay montones de líderes evangélicos que están enfermos. Enfermos espiritualmente porque cambiaron y tergiversaron la doctrina, porque escucharon a otros ángeles o escucharon a otras voces que le habló un evangelio diferente al que estaba escrito, y hoy en día los que antes decían que Cristo viene ya no creen en el rapto. Y los que antes creían en las manifestaciones del Espíritu Santo ahora no las aceptan. Esto es increíble. Las doctrinas del mundo están tergiversadas. Pero yo siempre, por eso, yo aplaudo lo que dice la Biblia, es que se va a salvar un remanente. Y yo quiero ser de ese remanente. No son muchos los que se salvan, solamente un remanente. Y ese remanente tiene que mantenerse en contacto con el Señor. No puede descuidar la línea de abastecimiento que es la oración. No puede permitir que le corten el oxígeno, porque si le cortan el oxígeno se va a morir. Así es que la enfermedad produce preocupación. La enfermedad produce ansiedad. La enfermedad produce dolor. La enfermedad produce depresión. Mire, la enfermedad hasta sacude la fe de mucha gente. Pero entonces hay que orar los unos por los otros. Oremos por esos que están en batalla. Y le digo, es terrible. Yo he conocido hombres de Dios que en medio de una prueba se han turbado. No han sabido qué hacer. Recuerdo de un gran hombre de Dios que estaba en un momento batallando con un cáncer terrible, y llegó un momento en que pidió un cuchillo para él mismo enterrarse el cuchillo en la barriga, porque en su condición el dolor era tanto que él creía que enterrándose ese cuchillo iba a ir a matar al cáncer. Mire cómo el diablo le juega en la mente. Mi mamá, una mujer de Dios que vivió toda la vida en el evangelio y orando, y recuerdo que una de las noches, mientras yo dormía en su cama, porque yo dormí 11 noches en la cama con mi mamá antes de su muerte, y recuerdo que una noche me despertó totalmente turbada, la mente turbada, y me dijo, nene, corre, levántate, ve a la cocina y busca un cuchillo y entiérrame por aquí para que me mates a esa bestia que me está matando. Hay un animal que me está comiendo, mátalo con un cuchillo, mátalo. Fíjese, a donde cae un enfermo, se decepciona, se deprime, se turba. Y yo tuve que sentarme con la palabra y pasarle la manita y abrazar a mami y besarla y cantarle y decirle, no mami, ese es el enemigo que te pone ese pensamiento. La enfermedad no se mata con un cuchillo. El cáncer no lo vas a matar con el cuchillo. Dios lo que quiere es que estés preparada para el encuentro con Él. Y luego, cuando cayó en cuenta, que me dijo, ay Señor, perdóname. Ay Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Fíjense cómo la enfermedad turba a la gente y lo hace tomar decisiones incorrectas. Y no sabe usted cuánta gente se ha suicidado en medio de una situación terrible de enfermedad, porque no han soportado el dolor. Hay que orar por los enfermos. Por eso en esta iglesia todas las noches se ora por los enfermos.
Y aunque hay gente que a nosotros todavía nos llaman, que nosotros que somos que religiosos o radicales o tradicionales, porque como ya no se ora, pero como en esta iglesia todas las noches, aquí se ora por los enfermos, se ora por los misioneros, se ora por los pastores, se ora por todo el mundo, y yo no me canso de que se haga, y un devocional sin las oraciones está incompleto. Entonces nosotros siempre oramos porque sabemos que hay gran necesidad en el mundo y que la iglesia tiene que orar. Tú eres justo, ora. ¿Y cuándo eres justo? Cuando confiesas. Así que tienes que confesar ante Dios. Tienes que confesar ante tus hermanos para que entonces la justicia de Dios te cubra y te conviertas en una persona justa y tu oración sea eficaz. Los voy a dejar aquí. No tengo tiempo para más porque el mensaje es mucho más largo. Y yo lo que toqué fue el punto número 1. Así que me dice usted. El punto número 1 fue lo que toqué. No he llegado al 2 todavía. Pero no hay más tiempo porque ustedes se quieren ir y hay hambre. Y además las redes sociales no aguantan mucho rato. Así es que Dios les bendiga a todos. Dios les guarde, que este mensaje sea de edificación para todos ustedes. Y que Dios nos ayude a perseverar. Y si usted está descuidado en la oración, hermano, a partir de hoy intente hacer un hábito de oración. Saque un momento para la intimidad con Dios. Lizaida trajo aquí a la iglesia una vez una película que se titulaba Campo de Guerra o Cuarto de Guerra. El Cuarto de Guerra, ¿verdad? Donde había una anciana que se encerraba oral y peleaba sus batallas en aquel cuarto. Una tremenda película, hermano, y la oración siempre le dio la victoria. Así es que hay que volver al cuartito de guerra. Hay que desconectarlos un poquito del internet, desconectarlos un poquito de las boberías de la televisión, desconectarnos un poquito de todas esas cosas que nos roban el tiempo y sacar un momentito de intimidad para encerrarnos solamente con Dios, para tener oxígeno nuevo, para abastecer nuestro tanque del impulso espiritual y para que seamos justos y eficaces. Que Dios le bendiga. Que la paix bon Dieu soit avec nous. Amén.